Capítulo 8. ¿Piensa matarme como lo hizo con Albert?, preguntó Candy. Dios mío, señorita Ardley, replicó el doctor con tono lastimero. Veo que su condición es más seria de lo que pensaba. Candice, dijo la tía Elroy apesadumbrada. Descuide, señora Ardley. Es normal que personas con desequilibrios mentales crean que todos quieren hacerles daño. Pero como le dije, su sobrina estará en las mejores manos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sarah, apareciendo de la nada junto a sus dos odiosos hijos. La condición de la señorita Ardley ha empeorado. ¿Se refiere al hecho que dice que ha hablado con Rosemary y Anthony? Sarah, ¿tú lo sabías? ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó la tía Elroy. Sí, tía, respondió Sarah. Pero no se lo mencioné porque pensé que todo era producto del cansancio y las malas noticias que Candice ha tenido que afrontar estos días, completó mirando a la joven rubia. Pobre Candice, dijo fingiendo un tono por demás lastimero. Candy estaba aterrorizada de ver la manera sutil como aquel hombre y ahora Sarah habían engañado a la tía Elroy. Tía, en estos momentos es cuando la familia debe estar unida, dijo Elisa entrando en escena. Por esa razón nosotros acompañaremos a Candice y nos aseguraremos que tenga un trato justo a la altura de nuestro clan. No te preocupes, querida. No te dejaremos sola en esto, dijo Sarah acercándose a la joven rubia, quien era sujetada con fuerza por el Dr. Patrick. Candy estaba tan petrificada por tanta hipocresía que no pudo evitar reír incrédula ante aquella escena digna de ser inmortalizada en el mejor teatro del país. Armándose de valor, la joven rubia comenzó a decir: sé lo que han hecho y lo que planean hacer. Los miró uno a uno. Fue usted, señorita Ligan, junto con este médico, los que planearon todo esto para quedarse con todo lo que les pertenece a los Ardley. El amor a las cosas materiales la cegó a tal punto que no le importó pasar por encima de quien se interpusiera en su camino, para obtener el poder total y absoluto, exteriorizando finalmente el odio que siempre sintió por quienes le extendieron la mano. Sarah llevó sus manos al frente de manera teatral, fingiendo que estaba a punto de desmayarse. ¿Se da cuenta, señora Ardley?, dijo con tristeza el Dr. Patrick. No exageraba cuando le decía que los nervios de la señorita Ardley colapsarían en cualquier momento. Para evitar que la joven rubia siguiera hablando de más, el Dr. Patrick le hizo una seña a Neil. Candy sintió cómo el galeno la aprisionaba con mayor fuerza, mientras Neil ponía un pañuelo en su nariz. Luchó con todas sus fuerzas por no inhalar aquello, lo cual estaba segura que se trataba de cloroformo. Sin poder evitarlo más, Candy inhaló y tras hacerlo fue sintiendo cómo sus fuerzas desvanecían. Sus gritos se escuchaban lejos. Después de unos segundos, sintió como su cuerpo iba en una caída libre a un lugar oscuro. Lo lamento, señorita Ardley. No quería llegar a este punto, pero no me ha dejado otra opción, dijo el Dr. Patrick. Mientras su cuerpo perdía fuerzas, la mente de Candy luchaba por contrarrestar los efectos de aquella droga, siendo consciente que en el momento en que su cuerpo cayera en la total inconsciencia, ella sería presa fácil de aquellas 4 hienas y al despertar sería un despojo humano a merced de ellos. Candy luchaba con todas sus fuerzas. Necesitaba estar consciente no solo por la seguridad, sino por la de su pequeño hijo. Su cuerpo sucumbía, pero su mente luchaba por permanecer despierta. Segundos después, sintió como entre Neil y el doctor la subían a un coche en donde podía escuchar a lo lejos las voces de Elisa y la señorita Ligan. Lucha, Candy, no te dejes vencer, le gritaba su yo interno. Tú eres fuerte y no te amedrantas ante ninguna adversidad. Vamos, lucha, porque una vez sucumbas todo estará perdido para ti. No, yo no entraré en ese lugar, se repetía a sí misma. Yo no estoy loca. No permitiré que me hagan esto. No, no lo haré. Candy luchaba con todas sus fuerzas. No tiene caso que te resistas, maldita moza de establo, decía Elisa sonriendo. Cierra los ojos de una maldita vez. Si lo que te preocupa es tu bastardo, descuida. Vendremos por él tan pronto nazca y al igual que tú terminará en un hospicio. Asesinos. Pagarán todo el daño que han hecho, balbuceó Candy haciendo uso de todas sus fuerzas. Elisa rió.
Sí. Seguro el tío abuelo William vendrá del más allá como el caballero justiciero. Candy cerró los ojos, guardando las pocas fuerzas que tenía para el momento en el que el coche llegara a su destino. Terry corría sin reparar nada a su alrededor. Sus brazos rozaron algunos rosales y el dolor no lo detuvo ni un poco. Quería llegar e impedir que se llevaran a Candy y le hicieran algún daño a ella y a su pequeño e indefenso hijo. ¿En qué demonios estaba pensando cuando se le ocurrió permitir que Candy regresara sola a aquel nido de víboras donde era más que evidente que ella corría peligro? ¿Por qué diablos se confió de que nada podría pasarle? Después de todo, Candy contaba con la protección de la señora Ardley. Terry rogaba al cielo llegar a tiempo. Destrozaría con sus propias manos el rostro de aquel maldito Dr. Sete de Cuarta. La partiría también la cara al maldito de Neil. Ligan por su atrevimiento en el pasado para con Candy. Él movería cielo, mar y tierra para que Lisa y su madre pagaran todo el daño que le hicieron a Candy en el pasado y en el presente. Luego de una carrera contra el reloj, Terry finalmente llegó a la mansión Ardley, seguido por una fatigada Annie, quien se dejó caer al suelo por el gran esfuerzo empleado. ¿Dónde está Candy?, preguntó Terry con la voz entrecortada. Se han marchado hace 5 minutos, respondió una compungida Dorothy. ¿A dónde la llevaron?, preguntó el castaño con desesperación. Un coche negro seguido por una patrulla se estacionó frente a la mansión. Uno de los pasajeros del lujoso coche salió al ver la algarabía en las afueras de la imponente mansión. Al ver de quién se trataba, Terry corrió a su encuentro. Se la han llevado. Se han llevado a Candy. Todo es mi culpa. No la protegí como debía, decía Terry con desesperación. Al ver y escuchar a Terry en aquel estado, otro de los pasajeros del coche salió inmediatamente, dejando a más de uno con la mandíbula desencajada. Terry, ¿qué pasa? ¿Cómo que se han llevado a Candy? Se supone que a esta hora ella debía estar en camino al hogar de Pony. Albert, el maldito medicucho se la ha llevado. William, musitó la señora Elroy antes de perder el conocimiento. George, hazte cargo de mi tía, ordenó Albert para luego dirigirse al personal del servicio. ¿A dónde se han llevado a Candy?, preguntó. Escuché que la llevaban a una clínica del pueblo especializada en personas con trastornos mentales, respondió Dorothy, recobrándose de la impresión de ver al joven patriarca vivo. ¿Hace cuánto tiempo se fueron?, preguntó Albert. Hace 5 minutos, respondió Dorothy. Maldición, masculló Albert. Seguro era el coche que encontramos en el camino. Albert se acercó al jefe de la policía y lo puso al tanto de la situación. Estos últimos tomaron la carretera hacia el pueblo. Conozco un atajo, pero no podemos ir en coche. Lo haremos a caballo, le dijo Albert a Terry. Terry corrió junto a Albert hacia el establo. Ambos agradecieron al cielo que los caballos estaban ensillados. En un solo salto los dos subieron a ellos y emprendieron la marcha. Castaño y Rubio hicieron que Cleopatra y César galoparan a toda velocidad. Necesitaban llegar al pueblo y rescatar a Candy de las garras de aquel cuarteto de víboras. El coche se detuvo. Candy supo que habían llegado a su destino. Usando las pocas fuerzas que aún le quedaban, Candy aguardó para usarlas. Hemos llegado a lo que será tu hogar a partir de este día, Hospiciana, decía Elisa, saboreando su victoria mientras salían del coche. No se saldrán con la suya, decía Candy, luchando con las pocas fuerzas que le quedaban. Necesitaba hacerlo por ella y su bebé. Vamos, Candice, deja de luchar. Este es tu final. Aquí podrás seguir conversando con Rosemary y Anthony, decía Sarah. Yo no entraré ahí, decía Candy, arrastrando las palabras. Descuida, moza de establo. Yo te ayudaré a entrar. Neil se burló. ¿Ves lo que has conseguido por tu terquedad?, negó con la cabeza. Nada de esto estaría pasando si te hubieras casado conmigo. Neil rió. A ver, dime, ¿en dónde está ahora el tío abuelo William para salvarte? Rió nuevamente. Vamos, grita su nombre. Tal vez viene del más allá para rescatarte ahora. Se burló nuevamente. Buenos días, doctor. ¿Es ella la paciente de quien nos habló? Uno de los empleados de la clínica salió a recibirlos.
Sí, respondió el galeno. Ayúdeme, musitó Candy. Aquí recibirá la ayuda que necesita, señorita Ardley, decía el doctor con tono lastimero. La pobre tiene sus momentos de lucidez, pero luego se pone violenta. Creo que deberían amordazarla para que no se lastime. Tan pronto como vio al pueblo, Terry asusó a César, dejando a Albert atrás. Al ver cómo su amigo forzaba el semental a galopar a marcha forzada, Albert hizo lo propio. Neil se acercó una vez más a Candy. Y bien, Candice, ¿en dónde están ahora tus paladines? Se burló nuevamente. Cansada de tanto luchar, Candy alzó el rostro y, sacando fuerzas de donde no tenía, escupió el rostro de Neil. Pudrete, balbuceó. Maldita moza de establo, haré que te arrepientas de lo que acabas de hacer. Neil, alzando la mano, dispuesto a golpear el rostro de Candy. Terry, balbuceó la rubia. Sí, llámalo. Neil se burló. Albert, musitó la joven. Neil rió. ¿Ven cómo si está demente? Está llamando a un muerto. Elisa, Sarah y Patrick escondieron su risa mientras Neil se preparaba para golpear a Candy. No te atrevas, maldito bastardo. La voz de Terry sonó como el rugir de un león enfurecido a espaldas de todos. 4 rostros se giraron palideciendo al instante al ver frente a ellos no solo a un enfurecido Terry, sino a un Albert más vivo que nunca. Antes de que Neil reaccionara, Terry se le fue encima golpeando su rostro sin piedad alguna. Hecho una furia como nunca antes, Albert se le fue encima al Dr. Patrick, golpeando su rostro con tanta fuerza que el hombre cayó inconsciente. William, tú estás muerto, balbuceó Sarah. Pues ya ves que no, Sarah, respondió el rubio de manera amenazante. El hombre que contrataste no fue capaz de cumplir con tu encargo. Aprovechando que todos estaban distraídos, Elisa sacó un arma y tomó como rehén a Candy. Alto ahí o les juro que le vuelo la cabeza a esta maldita huérfana. Al escuchar aquellas palabras, Terry y Albert palidecieron e hicieron lo que Elisa decía. Así está mejor, dijo la pelirroja riendo. Madre, trae a Neil. Elisa, no cometas una tontería, dijo Albert tratando de ganar un poco de tiempo, tras ver que a espaldas los 3 miembros de la familia Ligan. Elementos policiales se acercaban y un poco más atrás venía también Roger Ligan, quien tras ser informado de lo que su familia pretendía hacer, se dirigió a aquel lugar para impedir que cometieran una locura sin imaginar siquiera lo que venía. Elisa, gritó el señor Ligan, provocando que la joven se girara y le diera la espalda a Terry, quien sin pensarlo 2 veces se lanzó sobre ella, liberando a Candy y provocando que un tiro se escapara en el forcejeo por desarmarla. Albert abrió los ojos ampliamente al ver el rostro desencajado de Terry. ¡Terry!, gritó el rubio corriendo hasta él. Terry vio y escuchó todo en cámara lenta. Para cuando Albert llegó a él y lo sujetó por los hombros, Terry soltó el cuerpo ensangrentado de Elisa. Se removió luego del agarre de Albert y fue hasta Candy, quien finalmente había sucumbido al efecto del cloroformo en su cuerpo. ¡Elisa!, gritó Sarah aterrada al ver el charco de sangre donde yacía su hija. Roger Ligan corrió hasta el lugar donde Elisa se encontraba con un impacto de bala a su costado, el cual salió por la parte baja de su espalda. ¡Un médico!, comenzó a gritar el señor Ligan tras comprobar que Elisa aún respiraba. Tanto Elisa como Candy fueron ingresadas a la clínica para enfermos mentales y atendidas por el personal médico de aquel lugar, mientras Neil, el Dr. Patrick y Sarah Ligan eran apresados. ¿Por qué tanto odio hacia nosotros, Sarah?, preguntó Albert. Me cansé de vivir bajo la sombra de todos, respondió Sarah con amargura. Durante mi adolescencia juré que todo lo que era de los Ardley sería mío. Por esa razón fingí ser una joven sumisa. Obedecí a Elroy todo el tiempo y lo hice porque quería un lugar en la familia Ardley. Pero no fue así. Siempre fui etiquetada como la hija adoptiva de Elroy. Eso no era suficiente para mí. Yo quería lo que Rosemary tenía. Quería padres propios, fortuna, el amor y la atención de todos, pero no lo obtuve.
Por esa razón decidí que Rosemary y tú sufrieran un poco de lo que yo sufrí cuando perdí a mis padres. Sara miró a Albert con odio. No sabes cuánto disfruté cortando las correas de los caballos que llevaban el carruaje donde murieron tus padres. Disfruté mucho ver cómo Rosemary y tú sufrían ante la pérdida no de uno, sino de ambos padres. Sara apretó los puños. Elroy se enfocó en Rosemary y en ti, y yo pasé a tercer plano. Eso me enfureció. Por esa razón y para volver a tener la atención de Elroy, decidí que quitaría a Rosemary del camino y así lo hice. De no haber sido porque se casó, habría acabado con ella. Sonrió. Pero el destino la trajo de regreso a Lakewood y no lo hizo sola. Trajo a su hijo, quien se convertiría en una amenaza para mis intereses. Sin pensarlo 2 veces, retomé lo que había iniciado años atrás. Cuando acabé con Rosemary, planeé por años la manera como me desharía de su maldito hijo, para que todo pasara a manos de los míos. Pero tú desde el anonimato echaste a perder mis planes adoptando a Candice. Te odié con todas mis fuerzas y lo hice más cuando te presentaste para disolver el compromiso que me aseguraba que todo cuanto soñé en el pasado finalmente sería mío. Te odié por humillar a mi hijo frente a toda la alta sociedad. Te odié con todas mis fuerzas y juré que me pagarías con tu vida aquella humillación. Regresé a Chicago para cumplir esa promesa. Escuchar todo aquello hizo que Albert perdiera el control de sí mismo. Una vez más, en 2 zancadas, llegó hasta donde Sara se encontraba y la tomó del cuello. ¡Maldita bruja! ¿Cómo fuiste capaz de hacerle tanto daño a la familia que te abrió las puertas para que tuvieras un techo donde vivir? Señor Ardley, no cometa una locura, le gritó el jefe de policía, quien había sido aliado de Albert en su supuesta muerte. Haciendo caso omiso a aquella petición, y cegado por la ira que recorría sus venas, Albert apretó con más fuerza el cuello de Sara. Maldito engendro. Te enviaré de regreso al infierno de donde nunca debiste haber salido. El rostro de Sara comenzaba a tornarse color púrpura por la falta de oxígeno. Albert, lo llamó Gina, quien había llegado junto a George. Amor, no te manches las manos por una persona como ella. Se acercó al rubio, que se rehusaba a soltar a Sara. Albert, por favor, permite que la policía se haga cargo de ella, dijo tomándolo por los hombros. ¿Crees que vale la pena que sacrifiques nuestra felicidad por un ser tan monstruoso y despreciable como ella? Albert soltó con brusquedad a Sara. Esta última cayó de bruces en el suelo y comenzó a toser ante la falta de oxígeno en sus pulmones. Capítulo 9. Una semana había pasado desde el incidente con los Ligan y el Dr. Patrick. Una semana en la que Terry no se preparó ni se separó en un instante de Candy. Una semana en la que Albert movió todas sus influencias para que la justicia recayera sobre quien en el pasado asesinó a sus seres queridos y en el presente intentó hacer lo mismo con Candy y con él para alcanzar su objetivo. Una semana en la que el castigo divino recayó sobre Lisa Ligan, quien tras recibir un disparo durante el forcejeo con Terry, fue atendida de emergencia en el hospital para enfermos mentales, en donde hicieron todo lo humanamente posible para que no muriera desangrada. Luego de conseguirlo, fue trasladada al Hospital Santa Juana, donde permaneció interna custodiada por elementos policiales. Para cuando despertó después de su inconsciencia, la orgullosa Elisa Ligan deseó haber muerto víctima de aquel disparo al darse cuenta que no podía moverse de la cintura hacia abajo, que terminaría sus días en una cárcel de máxima seguridad en Chicago. Sara, por su parte, luego de que una de las internas de la cárcel donde fue recluida le propinara una monumental paliza, terminó inconsciente por algunos días tras sufrir una fractura de cráneo que le provocó hemorragias internas. Los médicos supieron con exactitud los daños de la lesión. El día que Sara despertó y presentó trastornos de lenguaje, problemas de visión, alteración de conducta, debilidad de un lado de su cuerpo que le hacía perder el balance y caer con frecuencia, convulsiones y pérdida de memoria. Aquel diagnóstico médico dio como resultado que Sara Ligan terminara sus días recluida en el sanatorio en donde junto a sus cómplices planeaba encerrar a Candy. En el reclusorio masculino el panorama no era color rosa. Cumpliendo una condena de vida en prisión se encontraba Salvatore Priestley, tras ser encontrado culpable de tráfico de opio procedente de Italia a América. Salvatore rió al reconocer a uno de los nuevos huéspedes de la prisión. Vaya, pero vean nada más a quien tenemos aquí.
Si es el pequeño Joe. Me temo que me confunde usted, caballero. Mi nombre es Patrick Wharton. Sí, claro, y yo soy el rey George V de Inglaterra. Se burló. ¿Quién lo diría que nos volveríamos a ver? Salvatore lo rodeó. ¿Y esta es tu nueva víctima? No sé de qué me habla, caballero, dijo Patrick con seguridad, aunque por dentro estaba aterrado. ¿Qué demonios hacía su antiguo socio en una prisión de Chicago cuando él creía que estaba en una prisión de Florida? Así que no sabes de qué hablo, dijo Salvatore acercándose y tomando al Dr. Patrick del cuello. Te refrescaré la memoria, pedazo de mierda. Me robaste mercancía y como si aquello no fuera poco, te aliaste con mis enemigos. ¿Qué creíste? ¿Que con cambiarte de nombre y de domicilio estabas a salvo, Dr. Joy Caruso? Salvatore rió al ver cómo su antiguo socio palidecía. ¿Qué creíste, rata? ¿Que jamás nos volveríamos a ver? Le preguntó. Te enseñaré lo que le pasa a los cerdos como tú, dijo llamando a dos altos tipos. Sujétenlos a ambos, ordenó. Salvatore sacó una afilada navaja que mantenía escondida entre unos libros. Salvatore, dijo el doctor aterrado. Milagro, milagro, se burló Salvatore. Finalmente el doctor Patrick Wharton recordó su pasado. Al darse cuenta en dónde estaban parados, Neil se orinó en los pantalones. Aquello no pasó desapercibido a los ojos de Salvatore y comenzó a reír. Bonito socio por el que me cambiaste. Yo no soy su socio, dijo Neil casi llorando. Aparte de mión, no salió llorón, dijo el mafioso, propinándole un golpe en el hígado a Neil que lo dobló del dolor. Levántenlo, ordenó. Él será el primer puerco que marcaremos. Los gritos desgarradores de Neil se escucharon por toda la prisión mientras aquel despiadado mafioso enterraba la navaja en su rostro, desgarrando este. Cuando fue el turno para el farsante Dr. Patrick, Salvatore les dijo: las ratas traidoras como tú caen tarde o temprano, y cuando lo hacen, desean que la misma muerte venga por ellos, pero hasta la misma muerte huye de su presencia. Salvatore enterró la afilada navaja en el rostro del doctor. Lo desgarró de lado a lado. Faltaban solo 3 días para que Terry regresara a New York, y tal y como lo había planeado desde el principio, no lo haría solo. Candy iría con él. Por nada del mundo se separaría de ella. Así se lo había hecho saber a Albert. Si tengo que pasar por encima de ti o raptarla, no dudes que lo haré, le advirtió Terry a Albert, pero por ningún motivo la dejaré aquí. Terry, comprendo que no quieres alejarte de ellos ahora, pero tienes que entender que no puedes llevarte a Candy sin estar casados. Si ese es el problema, pues nos casamos ahora mismo, respondió el castaño seguro de sus palabras. Albert suspiró. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cómo se supone que organizaremos una fiesta en menos de 3 días? Además, en las condiciones de Candy, luego de todo lo que ha pasado estos últimos días, lo que ella necesita es tranquilidad y reposo, replicó Albert. ¿Crees que no tendrá nada de eso conmigo?, preguntó el castaño con el ceño fruncido. No estoy diciendo tal cosa, Terry, respondió Albert, pero te recuerdo que tú tienes cosas que resolver primero. No puedes saber cómo será la reacción de aquella joven o la de su madre cuando las pongas al tanto de tu decisión. Tendrán que aceptarlo. ¿Y si no lo hacen?, preguntó el rubio, dejando a un Terry pensativo. Terry, amigo, comenzó a decir Albert, creo que lo mejor es que Candy permanezca en Chicago mientras tú resuelves ese asunto. Candy, quien se encontraba de pie en la segunda planta, negó con la cabeza tras escuchar todo cuanto Terry y Albert decían. Por nada del mundo se separaría de Terry. Ella le había dicho que juntos encontrarían una salida al asunto de Susana. Eso implicaba que ella debía ir con él y no quedarse en Chicago de brazos cruzados, esperando a que Terry resolviera todo por su cuenta. Oh no, ella no haría tal cosa. Terry estaba dispuesto a raptarla de ser necesario, pero a ella se le había ocurrido algo mejor que eso. Sí, después de todo ella ya era mayor de edad y no necesitaba la autorización ni el permiso de su padre adoptivo para hacerlo. Con aquello en mente, Candy se dio media vuelta y caminó hasta su habitación. Al entrar, tomó lo que necesitaba y se dirigió a la habitación que ocupaba Terry. Los encontré,
dijo triunfante para luego salir a hurtadillas de aquel lugar para no ser pillada. Candy, ¿a dónde crees que vas con esa maleta?, le preguntó Albert. A New York, respondió ella pegada a Terry. Terry, no pueden hacer tal cosa. Terry sonrió y se encogió de hombros. Lo siento, Albert, no me dejaste otra opción, respondió la rubia alzando la mano izquierda y mostrando una sortija matrimonial, dejando a Albert con la mandíbula desencajada. Hace 3 días escuché lo que Terry y tú conversaban. No pensaba quedarme de brazos cruzados. Por esa razón fui al pueblo e hice todos los arreglos necesarios para que el juez nos casara esa misma tarde. Felicidades entonces, dijo Albert sonriendo y abrazándolos a ambos, entendiendo que ni él ni a nadie podría evitar que aquel par de rebeldes estuvieran juntos. El viaje a New York fue tranquilo hasta que el tren se detuvo en la estación donde debían bajarse. Fueron recibidos por un grupo de periodistas que comenzaron a asediarlos y a hacerle todo tipo de preguntas, de las cuales una especial hizo que Terry se detuviera y dejara a más de uno con la mandíbula desencajada ante su respuesta. Señor Graham, ¿quién es la señorita que le acompaña? Ella es Candice Granchester, mi esposa. Murmullos de asombro se escucharon. Señor Graham, ¿qué pasará con la relación y el compromiso que tiene con la señorita Marlowe?, preguntó Paul Donovan. Aquella pregunta hizo que el buen humor de Terry se esfumara en un segundo, pero aún así respondió. La señorita Marlowe y yo jamás hemos tenido una relación como ustedes suponen. Por lo tanto, el compromiso del que hace mención jamás ha existido y obviamente jamás existirá. Pero ella lo ha dicho. Terry ignoró lo que aquel periodista decía. En su lugar comenzó a preguntarse cómo demonios se habían enterado que él viajaba en ese tren. ¿Estás bien?, le preguntó Candy una vez se acomodaron en un coche de alquiler. Sí, respondió Terry dedicándole una sonrisa y besando el dorso de su mano. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Candy. Haremos lo que debimos hacer en aquel hospital, respondió él. Luego de tomar la dirección que Terry le entregó, el chofer se centró en su trabajo mientras Terry posó una de sus manos en el vientre de Candy. Le dirigió una mirada cargada del más infinito amor que sentía por ella y el pequeño o pequeña que crecía en su interior. Candy le devolvió la sonrisa y colocó sus 2 manos sobre las de él. Gracias por estar aquí conmigo, musitó Terry acercando sus labios a los de ella. Como debió ser aquella noche, respondió ella. Susana miraba su reflejo en el espejo mientras alisaba sus cabellos. Por fin, después de un mes de ausencia, Terry regresaba a ella. Sonrió tontamente. Terry la había llamado hacía 3 días y le había dicho que necesitaba decirle algo muy importante. Susana suspiró imaginando que finalmente el hombre de sus sueños le pediría matrimonio. Por esa razón pidió a su madre que diera aviso a algunos reporteros del arribo de Terry a New York. «Madre, ¿hiciste lo que te dije?» «Sí, Susie», respondió la señora Marlowe. «Le dije a tu amigo Paul todo lo que me dijiste». «Perfecto», respondió la joven con una sonrisa satisfecha. Si su amigo hacía bien su trabajo, obtendría la exclusiva de labios del mismísimo Terry. Unos toques a la puerta hicieron que el corazón de la joven Marlowe latiera con rapidez. Intuyendo que Terry había llegado, miró su reflejo una vez más en el espejo y salió para recibirlo con una amplia sonrisa, la cual desapareció en su rostro en cuanto su madre abrió la puerta. Efectivamente, Terry había llegado, pero no estaba solo. ¿Qué hacía ella aquí?, se preguntó. Prometió que se alejaría y que no lo buscaría. De pronto, todo tomó sentido en la hueca cabeza de Susana. El viaje repentino de Terry a... «Maldición», pensó. ¿Cómo había sido tan tonta como para no darse cuenta antes? Él había viajado a Chicago por ella. Permaneció en aquella ciudad un mes junto a ella, mientras ella guardaba por él como solía hacerlo, como una completa idiota. Susana comenzó a sentir cómo la rabia consumía sus entrañas, impidiéndole pronunciar una sola palabra, pero haciendo uso de sus dotes histriónicos, se las arregló para hablar. «Terry, creí que venía solo». «Hola, Susana».
respondió el guapo actor tomando a Candy por la cintura de manera posesiva. Susana apretó los puños cuando vio una argolla en la mano de ambos, comprendiendo de golpe la razón por la cual estaban juntos. «Terry, ¿cómo pudiste?», reclamó. «Creí que tú y yo...». «Creíste mal, Susana», respondió el joven castaño. «Pero prometiste que cuidarías de mí», recriminó. «Y no faltaré a mi promesa», respondió él. «Si es así, ¿qué hace ella aquí?», preguntó señalando a Candy. «Apoyarme», respondió Terry. Susana negó con la cabeza. «Prometiste que te alejarías, que no lo buscarías», recriminó Susana dirigiéndose a Candy. «Y lo cumplí», respondió la joven rubia. «No lo hiciste. De lo contrario no estuvieras aquí con él», reprochó la ex actriz. «Candy cumplió con su promesa. Fui yo quien la buscó», intervino Terry. Susana comenzó a ponerse histérica y alzó la voz. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Terry? Yo me sacrifiqué por ti. Salvé tu vida. Estás en deuda conmigo». «Deuda que pienso saldar, pero no de la manera que tu madre y tú pretenden», respondió el castaño. «¿Qué tiene ella que no tenga yo?», preguntó la ex actriz exasperada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la señora Marlowe sin entender nada de lo que aquellos tres discutían. «Madre», Susana comenzó a llorar. «Terry se ha casado con ella», dijo señalando a Candy. «¿Cómo fue capaz de hacer tal cosa después que mi Susie sacrificó su vida y su carrera por usted?», dijo la señora Marlowe. «Y usted», se dirigió a Candy, «sabiendo que mi Susie estuvo a punto de morir por salvarle la vida a él, ¿cómo fue capaz de aceptarlo sabiendo que él estaba en deuda con ella y debía cumplir con su deber?». «Si de saldar deudas se trata», intervino Terry, «no olvida que su hija sigue viva gracias a que mi esposa», remarcó las últimas dos palabras, «impidió que se lanzara por la azotea del hospital», dijo Terry mordaz. «Así que dígame, señora Marlowe, ¿cómo piensan saldar esa deuda con mi esposa?». «Eso es diferente», respondió la señora Marlowe. «¿Qué le hace diferente?», preguntó el castaño con el ceño fruncido. «Mi Susie no sabía lo que hacía. Ella pasaba por una crisis nerviosa. En cambio, cuando le salvó la vida a usted, estaba consciente de lo que hacía». «Yo no le pedí que lo hiciera», dijo Terry comenzando a perder la paciencia con aquella despreciable mujer, «pero tampoco se lo impidió. Si hubiera estado en mis manos hacerlo, créame que lo hubiese hecho 1 y 1000 veces antes de estar en esta situación tan exasperante». Candy sintió escalofríos en todo su cuerpo al imaginar que Terry hubiera muerto en aquel accidente. «Madre», Susana la llamó, «no discutas más, no vale la pena hacerlo». «Susana», dijo la señora Marlowe con sorpresa, «él se ha casado con ella y no hay nada que podamos hacer», dijo con los ojos empañados de lágrimas, que retuvo de manera sorprendente. «Me da gusto que lo hayas entendido, Susana. Tienes razón, Terry. Candy salvó mi vida de la misma manera como yo salvé la tuya. Por lo tanto, la deuda está saldada». Algo en las palabras de Susana provocaron que los sentidos de Terry se pusieran alerta. «¿Susana?», dijo una incrédula señora Marlowe luego de ver cómo Terry se marchaba a su casa junto a aquella joven de rizada cabellera rubia. Susana guardó silencio. Su cuerpo permanecía ahí, pero su mirada estaba ausente en algún punto imaginario. Su mente comenzaba a maquinar lo que haría para que Candy se decepcionara de Terry y se marchara para nunca más volver. La señora Marlowe, por su parte, imaginando que el silencio de su hija era causa del dolor de saberse despreciada, se juró que haría pagar muy caro a Terry el haberlo hecho. Un día después. La joven sonrió mientras acomodaba uno de sus rizos dorados detrás de su oreja. Inspeccionó su atuendo una vez más y revisó que todo estuviera tal y cual lo había planeado. Había preparado todo aquello para recibirlo en la comodidad de su camerino. Cuando escuchó sus pasos aproximándose, se sentó en la silla dándole la espalda. La puerta se abrió y Terry miró con sorpresa todo frente a sus ojos,
Curvó sus labios en una sonrisa engreída cuando la vio sentada dándole la espalda. Como un depredador que va por ella, se acercó a ella y aspiró el aroma de su dorada cabellera, notando que no eran rosas, sino... ¿Qué demonios?, dijo al tiempo que daba un paso atrás cuando ella se dio la vuelta. Hola, Terry. ¿Qué carajos haces aquí vestida de esa manera?, preguntó el guapo actor con los ojos muy abiertos. Luego de que te marchaste, me puse a enumerar las diferencias entre ella y yo, respondió Susana. Sus pecas, dijo señalando unos puntos que se había dibujado alrededor de su nariz. Su cabellera rizada, dijo tomando uno de los rizos de la peluca que llevaba en su cabeza. Susana, realmente necesitas ayuda profesional. Estás completamente desquiciada, dijo Terry sin apartarle la mirada. No, Terry, dijo ella acercándose a él. ¿No te das cuenta? Yo puedo personificar a quien tú quieras que sea. Terry salió del camerino y le pidió a uno de los empleados del teatro que se hiciera cargo de Susana, mientras él salía de este y se dirigía a casa de su madre, en donde Candy y él se quedaron a pasar la noche, por insistencia de Eleanor, quien argumentó que en el estado de Candy, luego de un largo y agotador viaje, lo mejor era que descansara. Eleanor y Candy no daban crédito a todo cuanto Terry les decía. Terry, cariño, debes tener cuidado. Lo que nos cuentas es muy serio y son señales que esa jovencita está obsesionada contigo. No descansará hasta conseguir lo que se propone, advirtió Eleanor. Lo sé, respondió el castaño mientras abrazaba a Candy. Hijo, sabes que pueden quedarse aquí todo el tiempo que deseen, dijo Eleanor ofreciéndoles cobijo bajo su casa, ya que si Susana se lo proponía podía hacer algo contra Candy, algo que ella no iba a permitir. Gracias, madre, pero no creo que sea necesario. Oh, vamos, Terry, Eleanor insistió. La seguridad de Candy y el bebé están por encima de todo. Terry guardó silencio, meditando en las palabras de su madre. Un día después, luego que Susana regresara sollozando a su casa, la señora Marlowe se llenó de más odio en contra de Terry, la joven con quien aquel miserable se había casado, dejando de lado a su pobre hija. Aprovechando que Susana había salido sin decir hacia dónde, la señora Marlowe tomó un cuchillo de cocina, lo metió dentro de su bolso, salió de su casa dispuesta a quitar de en medio a quien le había robado la posibilidad a su hija de ser feliz con el hombre que quería. Al salir de su casa, la señora Marlowe detuvo un coche de alquiler. Tras entregarle la dirección, guardó silencio durante todo el camino, meditando paso a paso lo que haría. Al bajar del coche y como si la suerte estuviera de su lado, vio como aquella joven de alborotados cabellos rizados salía sola del edificio y comenzaba a caminar lentamente por la acera. La siguió cuidadosamente hasta llegar a las inmediaciones del teatro. Sacó el cuchillo y lo sujetó con fuerza. Cubrió la boca de su presa para evitar que gritara. «Camina», le ordenó mientras la amenazaba empuñando el cuchillo en su costado y llevándola lo más lejos posible del lugar. Al reconocer aquella voz, la joven rubia abrió los ojos ampliamente y comenzó a forcejear para liberarse de su agarre. Ante su resistencia, y para evitar ser descubierta por algún entrometido, presa del odio, la señora Marlowe atacó a su víctima. «Maldita zorra, pagarás muy caro haberte cruzado en el camino de mi hija», decía la mujer mientras atacaba de manera violenta, provocando que la joven sacudiera su cuerpo, y al hacerlo, cayera al piso boca abajo en un charco de sangre. Los ojos de la señora Marlowe se abrieron desmesurados en el momento en el que tomó los cabellos rizados entre sus manos. Al tratar de alzar la cabeza de la joven para continuar su ataque, sin piedad alguna, aquella cabellera se desprendió de su lugar, dejando ver un sedoso cabello lacio y rubio. «¡No!», gritó al tiempo que volteaba el cuerpo sin vida de su propia hija. «¡Susana! ¡Susana!». Su grito fue tan descomunal que alguien que pasaba corrió para encontrarse con aquella horrible escena. Susana Marlowe había muerto a manos de quien un día le dio la vida, y quien tras haberse dado cuenta de lo que había hecho, acabó con la suya ahí mismo. Continuará.